Muy buenas tardes, estimados colegas presentes y público en general. Para la Comisión de la Comisión de Análisis Criminal del Colegio de Profesionales en Criminología, es un honor tenerlos acá presentes. Damos un profundo agradecimiento al Colegio de Profesionales en Criminología, el espacio que nos permite tener asimismo un profundo agradecimiento al Colegio de Profesionales en Psicología por haber aceptado nuestra invitación. En esta tarde vamos a hablar un poco sobre lo que es la teoría de las ventanas rotas. Ok, esta teoría nos habla sobre un poco sobre lo que es el desorden social. Vamos a proyectar. Eso es. Muchas gracias. Muy bien, esta teoría nos habla sobre lo que es un poco sobre la temática de lo que es el delito. Anterior a esta teoría, pues se manejaba la idea de que las personas delinquían por factores meramente económicos. Entonces, si una persona tenía un alto estatus social, pues se decía que no era necesario delinquir, diferente a una persona pues que tuviera un estatus social más bajo o bien estuviera en una condición de pobreza. Para analizar esta teoría y también todo lo que es la perspectiva psicológica nos acompañan la colega Jessica Gamboa de la Comisión de Psicología Forense. Ok, para entrar en materia, la teoría de la ventana rota fue planteada en 1969 por los investigadores James Wilson y George Kelly. Okay, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue tomar dos vehículos exactamente iguales, con las mismas características, el mismo modelo, misma marca, y uno de ellos lo colocaron en Bronx, un pueblo, un lugar bastante conflictivo en aquel momento en los Estados Unidos. El otro vehículo lo colocan en, en Palo Alto, California, un lugar de un estatus social bastante alto. Pasada una semana, más o menos, de que colocan los vehículos, el vehículo ubicado en Bronx, estaba totalmente desmantelado, totalmente dañado, que era prácticamente lo que se esperaba en ese momento. Se esperaba que esa situación sucediera por la idea y la percepción que tenían las personas sobre esta situación. El vehículo en Palo Alto, California, se encontraba totalmente en buen estado. Pasado esta semana y esta situación, uno de los investigadores toma una de las ventanas del vehículo y la quiebra. De ahí es donde nace el nombre de la teoría de la ventana rota. Pasada una semana, cuando llegaron nuevamente a ver el vehículo, estaba en las mismas condiciones en las que se encontraba el vehículo en Bronx. Totalmente desmantelado, totalmente dañado, y las pocas piezas que quedaban eran inservibles. Ok, ¿qué era lo que quería proyectar estos investigadores junto a Philip Zimbardo, que era un psicólogo social de la Universidad de Stanford? Que ellos querían identificar que el problema de esta situación del delito no es por una cuestión de estatus social, sino por una cuestión de desorden que existe en la sociedad. Muy bien, ¿en qué consiste esta teoría? ¿En qué se basa? ¿Cuál es su ideología? Que la teoría de la ventana rota se basa en una idea de que si la ventana no se repara, no se le da importancia a la situación que está sucediendo, entonces da la impresión de que a nadie le preocupa la situación, a nadie le preocupa el lugar.
ni la situación que está pasando. Les pongo un ejemplo, acá donde yo vivo, anteriormente había existe actualmente un parque infantil. Ese parquecito anteriormente estaba totalmente abandonado, sus juegos estaban destruidos, el zacate medía más de 1 metro, y eso era un lugar frecuente de delincuentes, de situaciones delictivas, y empezaron a consumir drogas y demás cosas. En alguna oportunidad hubo una violación, y finalmente hubo hasta una persona que asesinaron en el lugar. Los vecinos se ponen de acuerdo, van a la municipalidad, exponen el problema, se cierran perimetralmente el parque, cortan el zacate, reparan los juegos y ya la situación se solucionó. Entonces, ¿qué hicieron? Repararon la ventana rota que había en ese momento acá en la comunidad. Repararon esa ventana rota que había. Ya le dijeron a la población, ok, si nos importa el lugar es nuestro, si nos interesa. Entonces, es parte de una perspectiva de cómo se ve la situación este, sobre, sobre los demás, sobre la situación. Anteriormente a nadie le importaba, todo el mundo hacía, era tierra de nadie. Ya una vez que se pone orden y demás, entonces la situación cambia. Ok, esta teoría, ¿qué es lo que va a fomentar? Una colaboración entre la comunidad, y bueno, aquí habla de la policía, pero en realidad no es única y exclusivamente de la policía. Acá nos va a hablar sobre una situación que va a ser un engranaje total de las diferentes entidades. En este caso, por ejemplo, del ejemplo que les ponía anteriormente, participó la municipalidad. Actualmente participa la policía, pero es una situación curiosa, porque anteriormente llegaban las personas, los adictos, incluso hasta habían habitantes de la calle que dormían ahí, y nadie llamaba a la policía, nadie hacía nada. Una vez que la municipalidad interviene en el lugar y cierran en su totalidad el parquecito, y hacen y modifican todo, ahora los vecinos, cuando ingresan personas a hacer algún tipo de daño, inmediatamente llaman a la policía. Ya tienen ese concepto de que es algo que nos pertenece, es algo nuestro. Entonces, es una situación de un abordaje y de una perspectiva de de la forma en que vamos a ver las diferentes situaciones que suceden. Que a continuación le doy el pase a la licenciada Jenny Arcavia Sánchez, quien es subcoordinadora de la Comisión de Análisis Criminal del Colegio de Profesionales en Criminología. Adelante, licenciada. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto para todos los que están presentes, y igual con los compañeros. Un gusto estar acá. Voy a continuar con lo que el compañero estaba mencionando sobre la teoría, a modo de resumir lo que él decía. Por medio de esta teoría podemos evidenciar varias cosas con respecto al delito. Una de ellas es que la clase social no va a ser un factor preponderante para la comisión de delitos. Con esto podemos notar este fenómeno que se dio con los autos, y podemos determinar que en el barrio, que era un barrio conflictivo y un barrio donde habían índices de pobreza más altos, en cuestión de tiempo sí fue más rápido su vandalismo hacia el carro. Sin embargo, en el otro barrio también se dio ese vandalismo, solo que tuvo que haber un factor que lo detonara. Y aquí es donde viene el ejemplo, el nombre de la teoría de ventana rota, porque ese fue el detonante. Esa ventana rota dio ese mensaje de que no se cuidaba, de que ya estaba deteriorado, y entonces permitió que se diera el mismo fenómeno de igual forma en los dos barrios. Entonces se puede notar que la clase social, en este caso la pobreza, como mencionaba el compañero, que antes se creía era un factor o el único factor, no era únicamente de esa forma que había que verlo.
no es tanto una clase social, sino es más que todo un comportamiento social lo que va a influir aquí. Y el comportamiento social tiene que ver de la forma en la que nosotros cuidamos lo que nos rodea. El desorden social como otro punto y el descuido social van a ser detonantes para la comisión de delitos. Con esto podemos ver que si en un lugar existe alrededor mucho desorden social o existe mucho caos, esto va a desatar delincuencia. ¿Por qué? Porque estas personas van a observar que ese espacio no le pertenece a nadie, que ese espacio está ausente de normas y de reglas, también refiriéndonos a la labor que hace la policía por mantener el orden público. Entonces, si el espacio se evidencia que no hay ningún tipo de orden ahí, el delincuente lo va a aprovechar y lo va a tomar como él de propiedad. Entonces se va a adueñar de ese lugar. Entonces acá se va a empezar a desembocar toda la comisión de delitos menores y esos delitos menores llevan también a delitos mayores y llevan también a la inseguridad de las personas, que es un tema muy importante. Entonces va a ser como un proceso que una cosa va llevando a otra, pero al final vamos a tener ciudades inseguras. Me pasan la diapositiva, por favor. Muchas gracias. Vamos a ver la importancia del orden en la sociedad. Entonces, es necesario mantener nuestro entorno limpio, ordenado y libre de desorden, por precisamente lo que estábamos hablando, de todo lo que esto ocasiona. Y va a ser un medio para poder prevenir el delito, al enviar un mensaje de que este lugar lo tenemos cuidado, de que en este lugar hay personas que se preocupan por mantenerlo bien. La sociedad tiene que educarse en este tema. No es solo un tema individual, porque claro está que podemos mantener nuestro propio ambiente, lo podemos mantener bien. A veces las ventanas rotas empiezan desde nuestro hogar y desde los cambios que nosotros tenemos que hacer en nuestro hogar. Y eso se va extendiendo a nuestras comunidades, se va extendiendo a nuestras provincias, a nuestro país. Entonces, ese pequeño cambio nosotros no lo tenemos que ir a hacer a gran escala, lo podemos empezar en nuestra propia comunidad con actos sencillos y con actos diarios, que es lo más importante, con constancia. Entonces, al nosotros empezar a generar esos cambios, también vamos a empezar a generar una apariencia de orden, de cuidado, y esto va a ser percibido por todos, a nivel tanto individual como a nivel colectivo. Y el comportamiento no solo tiene que venir de las personas, sino también tiene que venir de las autoridades, y esto es muy importante. No es solo que las personas hagan las cosas bien, sino que las autoridades también las tienen que hacer, en el sentido de que hay muchos delitos que se consideran menores, de poco impacto o contravenciones que no se les da el debido proceso por parte de las autoridades. Entonces, al proponerse trabajar con esta teoría para poder mitigar un poco el tema de la delincuencia, también las autoridades tienen su cuota de responsabilidad en el empezar a hacer las cosas bien, el no permitir que un delito, porque sea menor, o un acto que altera el orden público, que no sea delito, dejarlo que pase. Por ejemplo, consumo de licor en vía pública, el realizar grafitis en paredes, el consumir psicotrópicos en lugares no apropiados, porque son parques de recreación. Todos esos tipos de acciones tienen que sentarse bases fuertes por parte de la policía, que se vea que se están reprimiendo. Y esto
Esto también es un tema de prevención. Aquí en el tema de prevención también la policía y todas las instituciones tienen que trabajar de forma integral, como bien lo decía el compañero, en el tema de la prevención del delito y en esta parte que estamos hablando precisamente del espacio urbano. En lugar de centrarse solamente en arrestar delincuentes, esta parte de la policía que tiende a reprimir, hay que trabajar también en la prevención. Esta teoría va a abogar por abordar el entorno y el comportamiento pequeño antes de que se conviertan en problemas mayores. Porque ahorita con el ejemplo que les voy a dar de lo que sigue, vamos a notar que estos problemas que parecen pequeños tienen detrás muchos otros problemas también mayores, con ejemplos específicos. Por ejemplo, una de las aplicaciones más exitosas que se le ha dado a la teoría de las ventanas rotas fue en Nueva York en la década de 1990. En ese momento, la ciudad de Nueva York se consideraba una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Para darles un poquitito de cifras que cuando las estudié me parecieron que eran bastante alarmantes. Dice que en 1990, cuando se empieza, bueno, no se empieza, cuando ya se tenía unos años de estar aplicando esta teoría, tuvieron el pico más alto de homicidios, que llegaba a 2.245 en ese año. Entonces, las autoridades decidieron que tenían que efectivamente hacer algo para poder bajar esos índices y la teoría de las ventanas rotas en ese momento fue la opción que ellos tuvieron. Empezaron con el metro de la ciudad. El contexto del metro era como el corazón de la ciudad. Era un lugar donde se podía evidenciar todo lo que la ciudad representaba. Entonces, el caos que en ese momento se vivía afuera también se podía observar en el metro. Y al ser un transporte público para tantas personas, entonces este lugar permitía que hubiera aglomeración de todas las clases sociales y en exceso. Entonces acá se podía ver también la delincuencia que había en el resto de la ciudad. Entonces se eligió este lugar, era muy simbólico y se decidió empezar a trabajar por ahí con dos acciones. La primera acción se empezó a aplicar en 1984, 6 años antes de que ese pico de homicidios llegara a esas cifras. Y lo que se empezó a hacer fue quitar los grafitis que tenían los vagones, mejorar la calidad de los vagones y la infraestructura del metro. Paredes pintadas, no se permitía gente alcohólica que transitara adentro. Y todos esos pequeños delitos o situaciones que perturbaban el orden público, la paz, se empezaron a castigar. Tal vez no de una manera represiva, sino que a la persona se le apartaba, se le investigaba, se tenía ahí un tipo de abordamiento policial y posterior se le negaba la entrada, ¿verdad? Cuando estaba en condiciones que no eran las adecuadas. Y como les decía anteriormente, las autoridades empezaron a notar que todas esas personas que ellos abordaban, que cometían delitos menores, tras de eso habían otras cosas, habían órdenes de captura, órdenes de presentación, lo que llamamos hoy en día. Esas personas ya tenían algo pendiente con la justicia. Algunos portaban armas de fuego, armas blancas, entonces, atacando lo pequeño, lograron atacar problemas mucho mayores, que iban a traer delitos graves también. Esa fue una acción. La siguiente acción se empezó a dar después de los 90 y tenía que ver con las personas que no pagaban la tarifa. Resulta que ya lo mencionas así en
en las biografías menciona que las personas de clase social baja como las de clase social alta ya lo veían como normal no pagar la tarifa porque lo hacían por medio de máquinas y las máquinas estaban en mal estado, entonces se había convertido como en algo normal. Entonces empezaron a reparar esas máquinas, empezaron a tener un orden estricto en quién pagaba su pasaje y quién no. Y esto también provocó un gran cambio, el cambio de que aquí hay leyes, de que aquí cuidamos lo que tenemos. Y entonces este cambio que se llevó, que duró años, como les digo, 6 años, trabajando con el tema del metro, aplicando la teoría de las ventanas rotas, llevó de una disminución. En 1990 se consideraba que habían 30.7 homicidios por cada 10.000 habitantes. Y la cifra para el año 2005 era de 8.4 homicidios por cada 10.000 habitantes. Y esa cifra siguió en descenso en años posteriores. Esto para hablar solo del tema de delito contra la vida, homicidio. Sin embargo, en otros delitos también se empezó a ver la baja. Se considera que para el año 2005, la ciudad de Nueva York se encontraba entre las 10 más seguras de Estados Unidos, cuando tuvo índices tan altos de delincuencia. Entonces podemos ver que esa aplicación sí fue exitosa y luego otros países también la han tomado y les han dado muy buenos resultados. Ya como para ir cerrando con esta, dar una conclusión, esta teoría, bueno, es un trabajo entre comunidad y policía. El día de hoy, Fuerza Pública está recién implementando un nuevo manual para poder estar más cerca de la comunidad y entender cuáles son los factores sociales, estos factores que son ventanas rotas, si aplicamos la teoría, como los lotes baldíos, los edificios abandonados, los parques recreativos tomados por la delincuencia, la falta de alumbrado público, todos estos pequeños factores situacionales que se presentan en nuestra comunidad son factores que van a influir directamente en la comisión de delitos. Entonces, lo que se quiere hacer con esta nueva implementación del manual es poder llegar a la comunidad y identificar dónde están esos factores para poderlos abordar en conjunto. No solo la policía y la comunidad, sino todas las instituciones que están involucradas para poder mejorar en beneficio de las personas ese tipo de situaciones. Y también mencionar que esta teoría tiene frutos con la constancia. No podemos creer que los cambios se hacen hoy y mañana se ven los resultados, sino que es una teoría que se basa en la constancia y en la disciplina. Hacer los cambios de una forma diaria y mantenerlos así hasta que los frutos se empiecen a ver al pasar del tiempo. Muchas gracias. Ahora los compañeros del Colegio de Psicólogos van a seguir con la charla. Ellos nos traen otras teorías explicativas del delito. Buenas tardes. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañera. Como Comisión de Psicología Forense y en atención a la solicitud de colaboración del Colegio de Criminólogos, pues entonces en relación con esta temática vamos a plantear sobre teorías y propuestas explicativas del delito desde la psicología. Principalmente en torno a lo que son los modelos del riesgo, factores de riesgo intervinientes que se han estudiado desde el ámbito de la psicología forense. De momento, presentarles que la Comisión de Psicología Forense de nuestro colegio profesional está integrada por 4 personas que venimos trabajando desde el año 2021.
en mi caso como coordinadora y junto con los compañeros Gerson Gómez Durán, psicólogo forense también, Katy Yanina Vindas en su rol de secretaria en la comisión y el compañero también Javier Rivera Fernández, que también todos somos del área de la psicología forense. Y pues nos hemos dado a la tarea de aportar desde nuestro trabajo, ¿verdad? Acerca de temas que son relevantes en nuestro quehacer profesional, y pues parte de eso también es colaborar en la difusión de conocimientos relacionados con nuestra especialidad. En general, como comisión, hacer de su conocimiento que nos vimos motivados a organizarnos a lo interno del colegio, que se nos dio la oportunidad, pues se genera un trabajo por comisiones con la idea de visibilizar, clarificar y fortalecer nuestro ejercicio profesional, orientados al aporte de lineamientos y parámetros de actuación, gestionar también asuntos técnicos metodológicos que son relevantes para nuestra práctica profesional y también gestionar asuntos que vayan surgiendo con otros ámbitos de la psicología, con el fin de articular buenas prácticas en el desempeño de esta ciencia y sus especialidades. En general, para un poco aclarar como el contexto desde el que trabajamos en psicología forense, pues debe de considerarse como una especialidad en la que se aplica la ciencia psicológica a preguntas y temas relacionados con la ley y el sistema legal. En general, pues tiene que ver con todas estas formas de aporte o comportamiento profesional en la que, por ejemplo, actuando como psicólogas y psicólogos expertos en temas que son explícitamente psicolegales, apoyamos a las cortes o los sistemas judiciales, a las personas que están en procedimientos legales o también instituciones penitenciarias, de salud mental forenses, agencias administrativas, judiciales, legislativas, y hasta podríamos pues incluso ampliar en el tema de la interacción con contextos policiales y victimológicos. En general, también como otras de las definiciones, un poco como para reiterar sobre lo que es nuestra especialidad, pues para Bartol y Bartol, nuestra especialidad se encarga de los aspectos del comportamiento humano que se relacionan directamente con el proceso legal. Sin embargo, como vimos en el anterior diapositiva, pues no se trata solamente de lo que es la interacción con tribunales y cuestiones legales restrictivamente, sino que puede ampliarse mucho más a otros contextos, siempre relacionados con el sistema de justicia. Para nosotros es importante entonces también diferenciar con otras disciplinas intervinientes. Entonces consideramos, por ejemplo, la importancia de que dentro de nuestra especialidad entendamos qué es el derecho penal. Sabemos que es parte del ordenamiento jurídico. Nuestra labor también aporta a este ámbito del sector de justicia, el derecho penal considerado como una instancia reguladora del poder punitivo del Estado y que como tal ya define delitos como conductas que están contrarias a la ley y que van a generar consecuencias jurídicas como penas y otras medidas de intervención o de seguridad para las personas que se ven involucradas en estos hechos. También como parte de los conocimientos que nosotros debemos adquirir, porque pasamos de la psicología general, por ejemplo, en un nivel de licenciatura a una especialidad en psicología forense, pues no podemos obviar cuestiones relacionadas, si bien no nos formamos como profesionales en derecho, pues no podemos obviar que existen conocimientos que necesitamos entender. Entonces, de ahí, por ejemplo, en lo que respecta a la teoría del delito, propiamente por el hecho de saber que tenemos que hacer evaluaciones en estos ámbitos, ¿verdad? De personas que son denunciadas y demás,
pues es importante para nosotros conocer aspectos como lo típico, lo antijurídico, lo culpable en relación con la comisión de delitos y ya trasladar todo este tipo de definiciones técnicas del área del derecho a lo que eso podría implicar a nivel psicológico. Entonces, desde ahí, pues tenemos que tomar en consideración que las personas entonces deben, para hacer un análisis de su situación, se nos pide que esclarezcamos a nivel de evaluaciones, por ejemplo, o de intervenciones, aspectos relacionados con si esa persona tenía capacidades mentales para poder entender, discriminar sobre la legalidad o no de sus acciones, tomar decisiones que tomaran en cuenta la previsión de que algo era antijurídico o ilegal, ¿verdad? Además que en qué capacidad está de entender eso. Jessica, Señor, si me permites aportar, adelante. aparte de lo importante que acabas de explicar respecto a la comprensión que hay que tener de la naturaleza del tema del delito, esta definición legal nos posiciona desde un punto en común, ¿verdad? El delito se puede visualizar desde múltiples, digamos, puntos de vista, pero digamos que el legal es como el de, el de uso más común, ¿verdad? Y el que nos puede servir de aquí en adelante para entender lo que vamos a analizar como delito, porque no toda conducta social inadecuada es delictiva propiamente, ¿verdad? Eso lo entendemos muy claramente. Entonces, esto nos sirve para como un punto de partida para hablar el mismo idioma, ¿verdad? Permiso. Gracias, Gerson. Efectivamente, ¿verdad? Es posicionarnos desde un lenguaje común para saber entonces desde nuestras especialidades, ¿verdad? ¿Cuál es la intervención o los planteamientos que existen con respecto a qué motiva a las personas a incurrir en ciertos actos ilegales? En este sentido, con respecto a lo que son condiciones y factores que van a influir o favorecer el comportamiento delictivo, pues es importante tomar en cuenta, bueno, que como factores de riesgo, esto lo voy a aclarar, o sea, que exista un factor de riesgo no quiere decir que porque esa condición se presente en cualquier persona, ya automáticamente va a significar que alguien va a generar una conducta delictiva. Aquí de lo que se trata es de identificar condiciones que se tornan un riesgo eventual para cierta conducta violenta, delictiva, pero por sí misma la condición no lleva a eso. Estamos hablando de que cuando hay factores de riesgo deben de converger distintos para que eso nos ayude en un análisis también contextual de cada una de las personas a entender lo que ha influido en una acción ilegal. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando hablamos de trastornos mentales graves y violencia, por ejemplo, se hace referencia a que a la agresividad, ¿verdad? La agresividad no es delito como tal, una reacción agresiva, eso va a depender de cómo se da en el contexto y si finalmente eso va, como nos dijo Gerson ahora, desde ese lenguaje común a configurarse en un delito. Pero bueno, la agresividad es una respuesta adaptativa. Ya sabemos, por ejemplo, que a nivel biopsicológico, por decirlo de alguna manera, ante situaciones estresantes o de amenaza, los seres humanos tenemos reacciones de lucha o huida, por ejemplo. Entonces, desde ahí es donde entendemos que la agresividad como una respuesta de lucha, por ejemplo, va a ser adaptativa porque nos va a ayudar a enfrentar situaciones, a responder ante amenazas externas. Pero cuando hay una alteración, estamos hablando de trastornos mentales graves, voy a aclarar, son aquellos que inciden en que la persona no tenga capacidad de razonar realistamente o de interpretar realistamente el entorno, incluso su situación mental. Ahí estamos hablando de situaciones graves, por ejemplo, de episodios psicóticos, personas con un historial de esquizofrenia, personas con síntomas activos de tipo bipolar, entre otros. Eso es por dar un ejemplo, no es exhaustivo, ¿verdad? Entonces,
cuando esa interpretación del entorno, esas capacidades para razonar y entender lo que está pasando, está alterada y se conjuga con una respuesta de agresividad ante algo que se percibe como amenaza, aún para esa persona, aunque desde afuera, personas que no tengan una alteración de pensamiento, puede que noten que eso, ¿verdad?, no es congruente. Para la persona en sí misma, en su condición de alteración, eso puede ser percibido como una amenaza real, aún dentro de su sintomatología, y reaccionar de manera desproporcionada con miedo o violencia extrema. Entonces, aquí es cuando tenemos situaciones de personas con un historial por psiquiatría, de trastornos mentales graves, ¿verdad? Y que en algún momento de su vida se han involucrado en situaciones delictivas. Pero tenemos que entender que el trastorno mental grave como tal no es causal de delincuencia, sino entonces, o de violencia. Comparemos con números. Ahorita no les puedo precisar la cantidad, pero por ejemplo, en el centro de atención para personas con trastornos mentales que existe en Costa Rica, si comparamos con la cantidad de personas que existen en el sistema penitenciario, tal vez ese número nos lo podría dar Gerson, podría yo entender y tengo conocimiento aproximado de que pueden ser 100 personas las que van a estar ahí en una modalidad de internamiento temporal o en una cuestión más prolongada en el tiempo mientras se remite su condición psicopatológica, ¿verdad? Y se le estabiliza, se le compensan sus síntomas, y estamos hablando que serían de un promedio de 100 personas que ameritan un tratamiento psiquiátrico porque tuvieron algún problema legal en comparación con la totalidad de población penitenciaria que existe en el país. Ahí no sé, Gerson, si nos puede decir un aproximado, pero son miles de personas. Sí, en efecto, Jessica, me imagino que las personas que están en estos momentos en la reunión han escuchado hablar de Capencol, ¿verdad? Que es un centro de atención para personas en conflicto con la ley que tienen algún tipo de trastorno o situación mental, ¿verdad? Ese centro, su capacidad cuando estaba ubicado en La Uruca era de menos de 100 personas, creo que eran 92 cámaras que habían, porque su configuración es hospitalaria y hay digamos, un resguardo de seguridad por parte de la policía penitenciaria. Hoy en día está ubicado dentro del mismo hospital de la salud mental y cómo se llama, y creo que amplió un poco su capacidad, pero aún así sigue siendo muy pequeño. Entonces, la mayoría de personas que tienen alguna situación importante, alguna cuestión asociada a patología, estarían en ese centro dependiendo de la incapacidad que tengan las redes sociales de familiares, ¿verdad? Los vínculos familiares de resguardarlos, ¿verdad? O dependiendo del peligro que representan para la comunidad. Son una cantidad muy pequeña, no tengo la capacidad actual honestamente, pero no superan las 150 personas, es muy pequeño. Y el otro grupo de personas que tienen esa condición están en sus casas o en algún lugar de cuidado con una medida dada por un juez, lo que llaman medidas de seguridad, creo que se llaman. Entonces, no debería, en resumen, no deberían haber personas con problemáticas mentales importantes o significativas en las cárceles y sin embargo las hay. No es un número muy alto, afortunadamente, y tenemos psicólogos clínicos especializados que les dan seguimiento, pero no es el entorno idóneo. Sin embargo, se da porque la realidad supera a la ficción, como decimos, ¿verdad? Es mala capacidad, es mala cantidad de personas, la misma capacidad de los entes que existen para atender a estas personas. Eso se asocia a esto, ¿verdad? Y quiero aprovechar para hacer una aclaración, como lo dice Bartol y Bartol, que tener una enfermedad mental no es sinónimo de ser violento, ¿verdad? Eso es una falsa creencia que afortunadamente, si ustedes buscan literatura, se ha desmentido y es muy poco realmente la incidencia entre trastornos mentales graves y violencia propiamente, aunque es posible, ¿verdad? Permiso, Jessica, continúe.
Gracias, Gerson. Y es que cuando hablamos de modelos de evaluación del riesgo o de factores de riesgo asociados con la violencia o el delito, es porque estos en general nos dicen, entendamos los factores de riesgo concurrentes, es decir, los que se van presentando paralelamente o han surgido con el paso del tiempo, porque uno solo no va a explicar necesariamente, pero ahora que lo mencionaba y veíamos el tema de las cuestiones mentales graves, bueno, aparte de esa condición, ¿qué otros factores de riesgo están en la situación de esa persona como para poder entender finalmente la manera en que desembocó en esa conducta? Ahora, por ejemplo, que haya un delito violento grave, que alguien cometa algo grave, atroz, estamos hablando ahora, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el crimen organizado. Desgraciadamente, esto trae aparejado a niveles muy altos de violencia. Es por decir algo, o sea, sabemos que cuestiones relacionadas con carteles y demás, carteles de drogas, mucho de la violencia es extrema. Estamos hablando de que, por ejemplo, en países como México, pues, aunque no deberíamos ir tan largo, ¿verdad? Pero devuelven a las personas descuartizadas. Eso es un nivel grave de violencia, pero eso no puede ser confundido, esa manifestación, con que entonces hay psicopatología en esa persona, en términos de trastornos mentales graves. Aunque por sentido común nos parecería que hay, o sea, como población en general, que incluso no tendríamos contacto con estos temas, podríamos pensar, ¿quién en su sanamente va a hacer una cuestión de este tipo? Entonces, general, ha habido una estigmatización a nivel histórico de cuestiones graves con psicopatología, pero al día de hoy no hay evidencia, como nos decía el compañero Gerson, de que haya una conexión tan directa necesariamente. También no es solamente que las personas desarrollen trastornos graves en algún momento de su vida, sino que también hay condiciones que se dan a través del desarrollo o por ejemplo, cuando hablamos de trastornos del neurodesarrollo, eso tiene que ver con cuestiones cognitivas, del desenvolvimiento social o del funcionamiento a nivel cotidiano, que surgen desde edades tempranas, pero también hay otro tipo de trastornos relacionados con la conducta, con el control de impulsos, los trastornos de personalidad, lo que se denominan parafilias, por ejemplo. Y entre estas, las más conocidas en estos ámbitos van a ser, por ejemplo, la pedofilia. Si me voy a entender en ese sentido. No todos, el hecho de que exista una condición de esta como tal, implica que la persona igualmente vaya a cometer delitos. Claro, el tema de la pedofilia se lo trae, ¿verdad? Pero una cuestión es que haya una fijación, una desviación sexual con respecto a las personas con las que se interesa alguien a nivel sexual, que llegue diferente de que llegue a concretar actos delictivos. Entonces, ahí tendría que entenderse que otras condiciones, insisto, que otros factores de riesgo podrían estar interfiriendo como para que la persona, el desenlace sea una cuestión más delictiva o violenta. Ahora, no se trata en cuestiones de evaluación de riesgos, no se trata de que haya un diagnóstico como tal necesariamente, porque muchas o distintos síntomas se comparten entre trastornos. Entonces, se ha llegado a través de la investigación a indicar que tendría que ser ciertos síntomas o ciertos patrones o riesgos, o rasgos de personalidad los que tienen una mayor asociación con el riesgo de violencia o delictivo más que el trastorno como tal. Entonces, por ejemplo, tener eventualmente un trastorno del desarrollo intelectual, que se llama así actualmente, antes conocido y diagnosticado por los profesionales en salud mental como retraso mental, ¿verdad? Que esa ya es la categoría o la terminología que no se debe emplear.
personas que tengan un trastorno de este tipo podrían verse involucradas en hechos delictivos o violentos, pero no quiere decir que es causal. Hay que analizar todo lo que está de por medio, ¿verdad? Otras condiciones. Ahora que ustedes planteaban el tema, por ejemplo, ambiental, el tema comunitario, bueno, ¿qué otros factores de riesgo? Que siempre va a ser importante en términos de los factores de riesgo psicológicos, el análisis del contexto, qué otras cuestiones externas están incidiendo, porque no es la condición o el diagnóstico psicológico, es la convergencia de distintos factores de riesgo contextuales y mentales. La psicopatía la ponemos por, ¿verdad?, como factor de riesgo adicional, porque en sí mismo, a través de la investigación, se ha encontrado que hay una relación pues muy significativa con que las personas lleguen a cometer delitos, pero lo mismo, no implica automáticamente, ¿verdad? Entonces, personas con psicopatía, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, a personas que en su desenvolvimiento afectivo, en sus relaciones interpersonales, en su comportamiento, en general, en su comportamiento en sociedad, en su forma de pensar, hay condiciones asociadas con problemas para sentir empatía, para asumir responsabilidad por sus actos, para ser estables, tienen tendencia a la impulsividad, a no tener una planificación sobre su futuro, su proyecto de vida, que tienen dificultad para el reconocimiento de emociones por parte de los demás, que hay una tendencia a exagerar o a no, bueno, a exagerar su propio valor personal. Entonces, eso implica, porque igual estamos hablando desde el modelo de psicopatía de Robert Hare, que es el que tiene mayor vigencia y mayor solidez ahorita, de que son personas que por su forma de ser, si finalmente no les interesa el daño que hacen a otros, si no tienen, si tienden a ser impulsivos, pero también no es que es una impulsividad descontrolada, ¿verdad? Es impulsividad para ciertos aspectos de la vida o de su desenvolvimiento. Este tipo de personalidades tienen una mayor tendencia, juntémoslo con otras cosas, por ejemplo, el consumo de sustancias. ¿Cómo va a hacer eso que estas personas que parecen no aprender de la experiencia, del castigo, ¿verdad? Entonces, de una u otra manera se vayan involucrando en situaciones delictivas una y otra vez, y más si le agregamos otros factores como problemas de socialización, como problemas de crianza, exposición a violencia, ambientes permisivos, que no hubo acceso a detección de patrones desviados de conducta desde la infancia y la adolescencia, entonces ya venían, porque también eso se debe tomar en cuenta que son personas, ya se ha visto que hay un historial de problemas de conducta desde la infancia y que entonces hay una serie de situaciones por las cuales eventualmente van a ser parte de esta población, pero no quiere decir que todas las personas con psicopatía van a ser violentas o van a cometer delitos. Insisto, habrán personas con este tipo de trastorno que nunca van a pasar ni siquiera por la policía, porque sus problemas de estabilidad se verán en otros ámbitos. Tal vez serán más problemáticos a nivel familiar, tal vez hay otras estrategias a nivel social, de comunidad o incluso a nivel familiar que les han protegido de finalmente involucrarse en cosas más serias, pero lo tomamos como un factor de riesgo. Jessica. Sí, señor. Para hacerte un aporte ahí a usted y al grupo que está viéndonos en estos momentos, a nivel penitenciario vivimos un fenómeno muy, muy particular que es el tema de los reportes que hace la policía por decomiso de sustancias, por alguna conducta que es inadecuada, no precisamente grave, pero sí inadecuada, como por ejemplo poner covachas, ¿verdad? Que es poner una cortinita ahí donde ellos duermen, que eso está prohibido, porque es una práctica que obstaculiza el trabajo de la policía.
casi todos esos reportes van dirigidos a personas, digamos que no presentan este patrón, curiosamente, de psicopatía, ¿verdad? Si no son personas tendenciosas a la violación de normas, lo que llamamos antisociales, ¿verdad? Desde el punto de vista psicológico, que es un patrón tendencioso a violar la norma. Pero, y ahí viene la parte importante, pero el que da las órdenes, el que dirige el módulo, es el que tiene psicopatía. Esta persona generalmente cuando se revisan los casos penitenciarios no tienen un solo reporte, ¿verdad? Porque ellos dan órdenes, ellos se cuidan muchísimo ¿verdad? De no verse expuestos porque son muy cerebrales, muy fríos, muy metódicos, ¿verdad? Entonces es interesantísimo porque de alguna forma u otra, por dicha, los llegamos a conocer, pero son los que menos, los que tienen el currículum más limpio, ¿verdad? Y generalmente son muy amables con el personal, ¿verdad? Porque todo esto está muy calculado, ¿verdad? Como decimos. Eso era. Muchas gracias. Exactamente, don Gerson. Y no estamos hablando de que la persona con psicopatía es una persona más sofisticada, no. Igual han estado expuestos a una serie de situaciones pero es posible que por sus características que no mencioné, por ejemplo, la tendencia a manipular, a mentir, a explotar, a engañar a otros, ¿verdad? Eso, porque es muy variable. Hay, de acuerdo con Robert Hare, hasta 20 rasgos relacionados con la psicopatía. Para ser diagnosticado como una personalidad de estas, no hay que tener todos los rasgos. Eso hace que las personas con psicopatía sean muy variables. Habrán unas que sean más impulsivas y otras que sean, como dice usted, más metódicas, más organizadas. Entonces ahí tendremos que ver en qué ámbitos es en las que las encontramos y dónde, cuando estamos hablando de cuestiones delictivas, dónde estas están siendo más exitosas, ¿verdad? En cuestiones más organizadas o una persona que por otro tipo de factores contextuales pues ha tenido una mayor dificultad para ajustarse incluso en las relaciones interpersonales, como para llegar incluso a considerar manipular a otros. En cuanto a explicarnos desde las cuestiones del desarrollo, ¿qué puede influir o llevar al origen del comportamiento delictivo? Tenemos que considerar, por ejemplo, que hay condiciones sociales, familiares y psicológicas que pueden facilitar este tipo de conductas desde edades tempranas, justo por la exposición a experiencias tempranas. Sin embargo, hay que aclarar, ¿verdad? Porque esto es como el principio de cuestiones de riesgo. Que haya una condición antecedente, así como las cuestiones de trastornos mentales o de síntomas o rasgos, no explica ni es la causa directa de que alguien tenga un problema como los que hemos venido hablando. Entonces, ¿qué se ha visto a nivel de factores históricos relacionados con la propensión de las personas a involucrarse en estas situaciones? Bueno, personas que tengan en su historia de vida antecedentes de rechazo, maltrato, de victimización infantil, que hayan aprendido a consumir sustancias o hayan adquirido este tipo de patrones desde edades tempranas, sustancias psicoactivas. Hay un peor pronóstico en términos de la posibilidad de remisión del consumo cuando se empieza desde la infancia o la adolescencia, ¿verdad? Presencia de comportamientos violentos y disruptivos también desde edades tempranas. La posibilidad de que si la persona tuvo deficiencias cognitivas o de lenguaje, también en la niñez o principalmente eso pueda a futuro asociarse con otros factores y llevar a violencia o conductas delictivas, el fracaso escolar temprano, habilidades interpersonales deficientes, donde ya desde niños o niñas se va notando la falta de empatía, el haber experimentado eventos aversivos o interacciones coercitivas, haber sido violentado por otras personas, ahora que mencionábamos los trastornos del neurodesarrollo, bueno, como un posible riesgo, y otros factores de riesgo más de origen, por ejemplo, biológico,
Aquí, con respecto a estos factores de origen biológico, se ha venido estudiando lo que es el síndrome alcohólico fetal. Por ejemplo, que hay por el consumo de alcohol, principalmente en el tercer trimestre del embarazo, por parte de una mujer embarazada, hay un impacto en el desarrollo gestacional y neurocognitivo de el niño en gestación. Y eso, además de condiciones biológicas que va a desarrollar a nivel, por ejemplo, manifestaciones de su aspecto físico, también inciden en este desarrollo neurológico, neuropsicológico y a futuro, dependiendo de la severidad, pues entonces la manifestación de dificultades conductuales, dificultades cognitivas, entre otras, que a la par de otras condiciones pueden dar explicación a por qué alguien se está viendo envuelto en condiciones como las descritas. Ahora, existen distintos modelos de riesgo, modelos para entender el riesgo. Está el modelo de riesgo acumulativo. Este principalmente hace alusión a esto que hemos venido mencionando, o sea, hay una suma de factores múltiples de riesgo que van aumentando la probabilidad de que el comportamiento se presente posteriormente y se van sumando desde tempranas edades. Entonces, a partir de este modelo, se prevé que cuando hayan cuestiones de riesgo que se van acumulando, en algún momento van a desembocar, sea hacia la adolescencia, hacia la edad adulta, a desembocar en estas conductas problemáticas e ilegales. Aquí se hace una aclaración y es que podemos tener factores protectores. ¿Cuáles son los factores protectores? Bueno, aquellas condiciones que ayudan a minimizar el impacto dañino de los factores de riesgo. Entonces, no es lo mismo tener, por ejemplo, un niño que se rescata de un ambiente nocivo, que tiene un antecedente del síndrome alcohólico fetal, que ya desde edades tempranas muestra comportamiento agresivo, dificultades para seguir las normas, que se toma se le toma del lugar, del ambiente donde estaba y se le pasa con otras, en otro ambiente, no sé, familiar, donde se le da contención, se le dan atenciones educativas, atención psicológica, mayor acompañamiento familiar, es decir, todos estos factores protectores. Bueno, si están debilitados o ausentes, hay una mayor probabilidad de que ese comportamiento se presente. Y son las personas que van a requerir de mayores servicios de intervención en comparación con aquellas que han tenido mejores condiciones, tanto personales como del entorno, o comunitarios, familiares, incluso de atención profesional. También está el modelo de cascada y este hace referencia, ¿verdad?, al impacto que esos mismos factores de riesgo pueden generar en el curso o vía de desarrollo de la persona menor de edad. Los factores de riesgo se pueden superponer, es decir, al tiempo que la persona en su niñez o en su adolescencia está siendo victimizada en el hogar, puede estar consumiendo sustancias, puede estar involucrándose en conductas de riesgo. A esto se denomina, ¿verdad? La cuestión de, a eso se refiere la cuestión de superponer. No es que va apareciendo un factor de riesgo y se acaba eso uno tras otro. No, pueden ser simultáneos. Y más allá de la acumulación, estos de factores, estos en general van a ir interactuando a lo largo de la vida de forma psicosocial, afectando entonces la manera en que la persona va desarrollándose en su personalidad, desarrollándose en los patrones que tiene de relacionarse con las personas, desarrollándose en la manera en que va a acatar o no la normativa social. Aquí hay bueno, en esta tabla se describen aspectos claves como los que hemos mencionado en relación con ambos modelos y principalmente hay que tomar en cuenta que el modelo de cascada del desarrollo tiene un énfasis asociado con conocer cuáles son esos factores de riesgo, pero también para enfocarse a nivel de intervención
o de tratamiento en el aumento de la resiliencia, en el desarrollo de competencias, de generar factores protectores que puedan de alguna manera mitigar un poco el impacto de los factores de riesgo más negativos. Jessica. Señor. Una diferencia importante entre estos dos modelos es que el de cascada, a diferencia del de riesgo acumulado, contempla, digamos, el contrapeso, ¿verdad? Contempla la resiliencia y contempla la posibilidad de intervenciones oportunas como un aspecto que puede variar la balanza, ¿verdad? Más en cambio, el de modelo de riesgo acumulado sencillamente, entre más, peor, ¿verdad? Es como más tajante, entre más factores de riesgo, más probabilidades de delinquir. Este otro, el de cascada, contempla una posibilidad de contrarrestar los factores de riesgo a través de ciertos factores protectores más bien que pueden incidir positivamente. Era un aporte. Muchas gracias, Gerson. Y como se les había venido mencionando, bueno, no es solamente lo psicológico, lo individual, es reiterando lo que los compañeros hablaban también al inicio, ¿verdad? Ese entorno comunitario, las estrategias o las políticas sociales o de manejo de la criminalidad. Bueno, tenemos condiciones del entorno social, del entorno familiar, en que vamos a encontrar también situaciones que van a relacionarse o a ejercer ese peso, ¿verdad? Que decía Gerson, un contrapeso. No, estos harían peso para que la persona se vea en riesgo. Entonces, como pueden leer aquí, estamos hablando de cuestiones socioeconómicas como la pobreza, asociarse con personas que tienen comportamientos problemáticos o antisociales y la influencia de estos grupos, ¿verdad? O de estas ideologías en la persona como tal, experiencias negativas en etapas tempranas, fracaso académico, porque además entendamos, perdón, se me pasó la filmina, no es el fracaso académico de por sí, es lo que esto a nivel social representa, y representa un menor acceso a oportunidades educativas, profesionales, laborales, de incidir en la cuestión económica, que ya sabemos que también son factores que van a estar asociados con en la delincuencia, y las problemáticas que a nivel familiar también pueden generar patrones disfuncionales psicológicos en las personas. Por ejemplo, los estilos parentales muy autoritarios, de mucha violencia, donde ni siquiera es un método disciplinario, simplemente vivir agresión, ¿verdad? Si los padres tienen ciertas psicopatologías, porque eso incide en las prácticas de crianza, eso incide en la supervisión de los hijos, eso incide en la capacidad de los niños y niñas para aprender a vincularse efectivamente, para desarrollar empatía, entre otros. De igual manera, en términos de factores de riesgo psicológico que se van evidenciando desde etapas tempranas, pues podemos poner también el tema de cuando se ha mencionado la crueldad hacia los animales, no porque maltrata animales como tal, o sea, no es ver solo ese acto, es lo que hay detrás de ese acto. Un niño que llega a ejercer tortura sobre una mascota o sobre un animal X está poniendo de manifiesto que hay cuestiones emocionales, de no empatía, de ejercer violencia sobre otros sin importarle, o sea, que está llevando a la persona a comportarse de esa forma desde antes. Y cómo eso va a significar, ¿verdad?, el desarrollo de patrones alterados a lo largo de la vida. Tenemos también que considerar que en términos de factores de riesgo hay una clasificación en términos de si son factores estáticos o son factores dinámicos, porque esto ayuda también para definir la intervención que se le va a dar a la persona. El factor estático concretamente es aquel que es parte de su historia de vida y que eso no va a desaparecer. Usted no va a cambiar que que fue expuesto a violencia por parte del padre que violentaba a la madre y usted fue testigo de esa violencia. Usted no va a poder cambiar que fue víctima de un delito en el pasado.
o cuando niño. Usted no va a poder cambiar que siendo adulto han pasado varios años y usted, por ejemplo, tiene el antecedente de un episodio psicótico. Eso pasó, eso está ahí, eso no va a cambiar y que si eso se relacionó o no con una conducta violenta, pero los factores dinámicos son estos que aún estando en el presente puede trabajar la intervención por disminuirlo, porque, por ejemplo, una intervención profesional no va a hacer que desaparezca ese recuerdo o ese evento como tal, pero una intervención sí puede ayudar a lograr que usted, si tiene un patrón de consumo de sustancias perjudicial, pueda tener la posibilidad de manejar ese factor de riesgo. Es decir, si eso es lo que le genera problemas, intervenir sobre eso y disminuir el consumo perjudicial. O por ejemplo, cuestiones relacionadas con, sí, como factor histórico tiene un antecedente de un problema psiquiátrico, pero bueno, eso está como evento. Y al día de hoy, usted cómo está con esa condición, se está manejando bien, está acatando las indicaciones médicas de tratamiento, está cumpliendo con la medicación, porque si usted en este momento no hace eso, se va a desequilibrar, se va a desestabilizar y eso hace que sea un factor dinámico, ¿verdad? Entonces, la intervención es la que puede ayudar más la actitud de la persona, entre otras cuestiones, a que se pueda manejar mejor ese factor de riesgo en el presente. Y para ir cerrando, en términos de factores neuropsicológicos, considerar también, por ejemplo, otras condiciones que tal vez no les ponemos mucha atención porque tal vez son como de señalamientos más recientes en la investigación, pero por ejemplo, se ha encontrado que cuestiones asociadas con el desarrollo gestacional, un poco como lo que les comenté de la exposición al alcohol durante el embarazo, es un ejemplo de cómo neurotoxinas pueden alterar el desarrollo de las personas incluso antes de nacer, el desarrollo psicológico, y eso ya hace parte de factores de riesgo que dependiendo del ambiente al que llegue, pues va a irse acumulando, por decirlo de alguna manera, junto con otros para que eventualmente se dé una conducta problemática. Personas que han estado con estados de nutrición prenatal y postnatal, eso en edades tempranas, todo lo que es exposición a alcohol y drogas, no solamente durante el desarrollo en la niñez, sino también las afectaciones que puede generar el consumo de sustancias aún en personas adultas que tienen consumos problemáticos crónicos y grandes afectaciones. Cuando, por ejemplo, hay traumatismos craneoencefálicos y las consecuencias a nivel de las lesiones están aparejadas con alteraciones del comportamiento, personas que experimentan cambios en la personalidad, cambios en la regulación de sus impulsos, en el manejo de la ira, en la expresión de sentimientos y que posiblemente antes no eran así y ahora está la persona acusada de violencia intrafamiliar, por decir algo, ¿verdad? Le tuvieron que poner medidas de protección. Se entiende que hay un antecedente, pero esta condición neuropsicológica es la que está incidiendo en ese momento en particular a que se den situaciones problemáticas, anormalidades en el desarrollo del cerebro y eso básicamente tendrá que ver con estas condiciones previas que les comentaba anteriormente. Y aquí nada más dejamos una reseña, una respuesta directa en el 2017 por el doctor neuropsicólogo Javier Tirapú Ustarros, y en términos de haberle consultado que si se ha elaborado algún artículo sobre personas que delinquen desde la perspectiva neuropsicológica, ¿verdad? Haciendo aclaración de que se nota que prevalecen teorías pues, de antaño, ¿verdad? Tal vez no tan actualizadas. Sí, ahí lo pueden leer, pero básicamente lo que nos dice es, bueno, hay modelos como el de Bandura, ¿verdad? Que tienen que ver con todo lo que es el modelaje social en términos de las conductas que son anteriores a los modelos explicativos neuropsicológicos. Pero desde la respuesta que da, el debate no debe centrarse como tal en la cuestión puramente teórica, tal
tal o cual posición teórica o la competencia que hay entre ellas, sino que es algo de considerarse desde una perspectiva más amplia, dice holística, ¿verdad? Que el comportamiento humano es muy complejo y que entonces nos tendremos que analizar desde ahí, no desde perspectivas excluyentes, sino de que hay una cuestión más integral y, por ejemplo, al cierre de la respuesta dice, ¿acaso el aprendizaje no modifica las conexiones neuronales y están activas conductas que te someten, y estas activan conductas que te someten a nuevos aprendizajes que modifican otras conexiones y así hasta el infinito cerebro humano, hasta el misterioso ser humano? Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que, por ejemplo, desde una perspectiva neuropsicológica, la forma en que se desarrolla usted a nivel cerebral no determina cómo va a ser usted en etapas posteriores. O lo que le pasó a usted, por ejemplo, un trauma craneoencefálico o el desarrollo de un tipo de demencia, no tiene por qué ser indicativo, ¿verdad?, de que eso va a generar un riesgo posterior. ¿Por qué? Porque aún en cuadros de lesiones podemos esperar de que hayan cambios en el comportamiento de las personas. Entonces, es desde esto un planteamiento a integrar las distintas perspectivas que existen con respecto al análisis del comportamiento desde la psicología forense y desde planteamientos, por ejemplo, desde la neuropsicología. Gracias. Muy bien, muchas gracias a los compañeros del Colegio de Psicólogos, muy agradecidos, muy amplia su explicación, de verdad bastante enriquecedor. Bueno, en vista de que no tenemos preguntas por parte del público presente, no nos queda más que agradecerles a la máster Gamboa, al máster Don Gerson, que nos acompañaron en esta charla y nos dieron estas diapositivas tan interesantes, de verdad. Agradecerle al Colegio de Psicólogos por el espacio y el tiempo que nos ayudó acá, el Colegio de Criminólogos también, un profundo agradecimiento por el tiempo y nos vemos en una próxima transmisión. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias por la oportunidad. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.